Muchísimas gracias por estar con nosotros en MXN, en este su programa 32 en la mira, con Ramón Zurita y Lidia Arellano. Ramón, ¿cómo estás? Lili, encantado de estar aquí nuevamente con nuestros amigos que nos ven por todas las redes sociales y platicar contigo, además Y en nuestro canal de YouTube, por supuesto, y en el de platicar contigo MXN. también acerca de esas situaciones que están ocurriendo en los estados. En este caso, tocaremos el estado de San Luis Potosí, un estado sui generis en los últimos tiempos, porque aquí es donde se va a dar la verdadera prueba del nepotismo, con el actual gobernador Ricardo Gallardo queriendo dejar a su esposa, la senadora, para que sea su sucesora en el gobierno del estado. Ruth González Silva. Pero no solo eso, sino además el que mueve todo es el papá de Ricardo Gallardo Cardona, Ricardo Gallardo Juárez, que fue quien lo invita a la política, porque para hacer que su hijo fuera candidato a gobernador hubo un antecedente. Los dos fueron alcaldes. Del mismo pueblo. Del mismo pueblo. Y además ahí se dio la sucesión inmediata en soledad de Graciano Sánchez. Pero el que primero se aventura es el padre, Gallardo Juárez, y deja a su hijo como candidato del PRD, porque antes militaban en ese partido, y gana también. 3 años después, cuando todavía era alcalde de Soledad de Graciano Sánchez, Ricardo Gallardo Cardona es apresado y acusado de vínculos con organizaciones criminales y lavado de dinero. También su padre lo fue. Pero su padre nunca estuvo en la cárcel, él sí. No. El hijo sí. Pero vamos a platicar antes los antecedentes de todo esto de San Luis Potosí y todo lo que hay en San Luis Potosí, que es un estado bello. Sí, es un estado muy bonito, aunque muy descuidado desde siempre. Fíjese que de San Luis Potosí hubo movimientos que fueron importantes. El navismo fue un movimiento importante hace 35 años más o menos, no 40, mucho más. Fue en 1958 que Salvador Nava Martínez, un médico oftalmólogo de San Luis Potosí, muy conocido en la capital del estado, se lanzó en contra de Gonzalo N. Santos. Sí, pero hace un movimiento que dura 15 años. Sí, claro, desde el 58 hasta el 70 y tantos. Hasta el 90 y tantos, la caída de Fausto Zapata Loredo, que se provoca por eso. Se provoca Fausto Zapata, que fue un gobernador itinerante durante un mes. Sí, claro. Que fue todo lo que le duró y que nunca pudo entrar a Palacio de Gobierno. No. Entonces, ahí está. Y en San Luis Potosí realmente no han explotado todas las riquezas que tienen, ¿eh? No, hombre, tienen una belleza extraordinaria en la Huasteca Potosina. Tienen aguas raudales, tienen unas cascadas hermosas, tienen un museo sui generis, tienen... El parque. Bueno, sí, y tienen un museo también de, ¿cómo se llama? De Remedios Varo, la pintora dedicado el museo a Remedios Varo, ¿sí? En un pueblito de San Luis Potosí. Y además lo que tú decías, el parque Tangamanga, ahí en la capital del estado, no, hombre, que es una belleza extraordinaria. Y que bueno, por lo menos lo han mantenido con esa belleza y con esa limpieza y procurando que toda esta flora que tiene ese parque se mantenga viva. Pero fíjate, empieza todo lo del movimiento de MAP. Luego viene el gobernador perredista, ¿no? Ya tuvo uno. No. ¿O panista? No, un panista nada más, que fue Marcelo de los Santos. También heredero o descendiente de Gonzalo N. Santos, ¿eh? Y antes estuvo otro sobrino de Gonzalo N. Santos, que era Leopoldino Ortiz Santos. Y bueno, imagínese usted que con estos antecedentes, sobre todo el sobrino de Gonzalo N. Santos, pues no es nada difícil que llegara un Gallardo. Sí, claro. Y padre e hijo. Es más, Gallardo, el pollo Gallardo, sale de la cárcel con grillete. Sí. Y con grillete es con lo que está haciendo su campaña. Y uno no se explica cómo es posible que los potosinos no voltearan a ver pues, los pies de este cuate. No, pero ahí todavía no fue candidato a final de cuentas, porque lo detienen
en el momento que querían postularlo como candidato y lo mandan a una prisión de Hermosillo. Y de esa prisión de Hermosillo sale después de las elecciones. Y participa ya en este último. En esta última, sí, pero ya absuelto totalmente de los delitos que le imputaron. Entonces, Y bueno, aquí se da usted también cuenta de cuál es la ruta que sigue el Verde, Sí, claro. porque es el Verde el que lo promueve, no hace alianza con Morena. Y Morena, para garantizarle al Verde el triunfo, pues surge como candidata una doctora Sí, que nadie sí, conocía, que nadie. que nadie O conocía. jugó con esto Morena también para premiar a su aliado, que ya era el Partido Verde, premiarlo, órale, no te vamos a apoyar, pero te vamos a poner una candidata débil para que triunfe sin ningún problema. Pero aquí es a donde el INE, que en esos momentos todavía gozaba de una gran autonomía, ¿por qué no investigó los antecedentes de Gallardo? Gallardo no podía, con ese currículum, con todo y el papá atrás, participar como candidato. No podía. Y yo creo que los potosinos se equivocaron haciéndolo gobernador. Sí, claro, claro. A ver, tanto Ricardo Gallardo Juárez como Ricardo Gallardo Cardona, los dos tienen, pues, mala presencia en algunas zonas de San Luis Potosí, pero a su favor tienen lo que instrumentó su papá, que fue un programa de ayuda social. ¿Qué hacía Ricardo Gallardo? Que además luego luego fue presidente municipal de San Luis Potosí, de la capital, aunque perdió la reelección. ¿Qué hacía en aquel entonces Gallardo Juárez? Regalaba el agua y regalaba kilos de tortilla a domicilio. No me digas. Sí, entonces ese programa le ganó muchos adeptos y tenía muchas simpatías en ese sentido, pero finalmente se las capitalizó el hijo. Esa es una de las fórmulas que tuvieron para poder ganar la elección, que nadie objetó, nadie objetó, él ganó sin ningún problema y demás, pero ahora, o sea, quieren hacer lo mismo que hizo Saturnino Cedillo, lo mismo que hizo Gonzalo N. Santos, de formar su cacicazgo. Aquí el cacicazgo es de los Gallardo. De los Verdes. De los Gallardo Pues también sí, en los el Gallardo estado, ¿sí? están ahí, pero tienen como patrón al Partido Sí, Verde, claro, claro. porque son los Verdes finalmente, y es Manuel Velasco, justamente Manuel Velasco, el líder del Partido Verde, el que dice, fue niña, es niña, y le levanta la mano pues ya lo conocemos muy bien, Un es una acto forma, anticipado de campaña claro, pero muy que... anticipado, Sí, claro. para señalar que es la candidata del Verde. González Silva. Así es, la esposa de Gallardo. Y bueno, esto independientemente de relaciones que se tienen de orden, en este orden, en el del nepotismo, que ya diste a conocer muy ampliamente en Chiapas, Y con también todos aquí, los herederos. y también aquí en San Luis Potosí, a final de cuentas, bueno, pues ese es el nepotismo más directo entre cónyuges, ¿sí? El esposo, Empieza y luego abiertamente, sigue la ¿te acuerdas? esposa. En Nayarit, con Echeverría, Sí, claro, claro. que quiere dejar a su esposa. Que quiere dejar. No, Sí, pero no empezó se logra. antes, te voy a decir dónde. En Tlaxcala. En Tlaxcala, Alfonso Sánchez Anaya quiso dejar a su esposa. Bueno, primero la hizo senadora y luego la quiso dejar como su heredera al término de su mandato, nada más que ella perdió en las urnas. ¿Qué será que piensan que el aprendizaje político, el deseo de servicio, las tareas administrativas van por ósmosis? ¿Serán las sábanas las que contagian? No, ni siquiera dan eso. Es el poder nada más y la ambición del dinero. El poder y el dinero al mismo tiempo, ¿sí? Controlar una entidad diciendo, yo soy, mi esposa es secundaria, ¿sí? Lo mismo que quiere hacer Samuel García en Nuevo León con Mariana Rodríguez. O aquí al revés, la Evelyn Salgado, que ocupó el lugar de su papá y ahora se le quiere regresar. Así es, ¿no? así es. De esos casos tenemos muchos. Pero volviendo a la situación de San Luis Potosí fue una entidad rica en minería, una de las más ricas del país durante el virreinato. Él siguió siendo hasta los primeros años del siglo XX todavía una entidad rica. ¿Qué pasó? El descuido total, ¿sí? Ahora, San Luis Potosí es rica en frutas tropicales,
en lugar de ser en minería o en algo, y muy descuidado en todos los demás municipios del estado, salvo la capital y Soledad de Graciano Sánchez, que es conurbada. Ujú. Todos los demás municipios, bueno, la zona huasteca que tiene muchísimo turismo y mucho atractivo que vale la pena visitar. Ciudad Valles, pues eso es un pueblo Bonito, bonito, pintoresco. pintoresco, pero muy olvidado de la mano del gobierno del estado. Tal vez sea porque es una zona lejana, 2 o 3 horas se hace de la capital a Ciudad Valles, que es la segunda ciudad en importancia, pero toda esa zona es preciosa que vale la pena explotar y visitar, ¿sí? Explotar por parte de aquellos que se dedican a las actividades turísticas y visitarlo por parte de nosotros. Fíjate que acabas de tocar un punto. ¿Recuerdas que la presidenta dijo recientemente que el Estado había recobrado 200 minas, Sí, 200 concesiones, perdón? Y al día siguiente, pues ya no fueron 200, fueron 1800 y pico. Bueno, hay una fuerte cantidad de concesiones de explotación minera en San Luis sí, Potosí claro. que no se han, eh, ya no se explotaron más. Fíjate, Y no se curiosamente, sabe si ya no hay material, si se retiraron por múltiples razones, entre ellas, pues la propia acción de la mafia. sí, claro, 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 que además tiene una presencia connotada los grupos criminales en el estado de San Luis Potosí. Algunos consideran que viven ahí muchos grandes jefes de las organizaciones criminales, por eso no se nota tanto, pero cuando de pronto estalla la violencia, bueno, pues tenemos 3, 4 muertos de un jalón o O 10. abandonados o tirados, escondidos. Fíjate que, bueno, esto gracias a, obviamente, si está el gobernador y es el jefe de control de un grupo de mafiosos, pues tiene, en ese sentido, tiene dominado a la mafia y les dirá en dónde sí y en dónde no, Sí, claro, claro, ¿verdad? claro. Y esto, y les da protección a quienes viven ahí. Sí, fíjate que hay un pueblo muy bonito en San Luis Potosí que se llama Real de 14, abandonado, es Ah, sí, ¿cómo no? totalmente. Un pueblo minero que fue abandonado y alguna raja le están sacando los guías de turistas o los que se dedican a esa actividad. Sí, Real de 14 es un punto bellísimo, Sí, 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 pero claro. también fue un punto minero muy importante. Sí, Y claro. volvemos a las minas abandonadas. Yo creo que ahí tendría que hacerse una inspección muy a fondo para ver, recuperar qué tanto se puede extraer de material y que sea de manera directa el gobierno quien lo comercie, porque se queda en México una baba de Sí, toda la claro, plata que claro, se claro. exporte, se Y explota, ¿eh? oro, plata y otros minerales. Sí, Curiosamente, Chiapas es un estado donde también hay mucha minería. así es. Sinaloa, Zacatecas, San Luis Potosí, El centro lógicamente del país, Guanajuato, sí. Guanajuato, Hidalgo. Hidalgo, sí, Pues vea usted que cuando lleguemos a Hidalgo ya le vamos a platicar, porque ahí surge no solamente el fútbol, sino también el tenis. también. ¿No? Pero Y otras cosas también surgen ahí. Los pastes, por ejemplo. sí, sí, San Luis Potosí, dime qué platillo tiene que se conozca a nivel nacional. Las enchiladas potosinas, que son rellenas de papa ¿Te y con una acuerdas salsita aquel que era encima. el Gallo González Goyaz, Claro, el gallo González Goyaz, que que hacía las regalaba, enchiladas, hacía las enchiladas regalaba las potosinas. enchiladas potosinas? Bueno, precisamente al papá del actual gobernador le dicen el gallo, por eso al hijo le dicen el El pollo. pollo. El papá es Ricardo Gallardo Juárez, es el gallo, y Ricardo Gallardo Cardona es el pollo. Y ahora quieren dejar a su gallina, Sí, ¿no? ahora sí. Mira nomás para tener el corral Sí, completo. claro. Lo que sí es que si quieren montar un cacicazgo ya no podrán, porque a final de cuentas, bueno, podrán hacerlo, pero no no por medio del nepotismo, porque si la esposa de Ricardo Gallardo, Ruth González Silva, es electa gobernadora en el 33, ya estarán aplicando el impedimento constitucional que En el consigna 30. en el 30. En el tren. Y ya lo podrán en vigencia y entonces en el 33 lógicamente ya no tendría Ya, ninguna ninguna posibilidad, ningún posibilidad. pariente de ellos. Bueno, pues es momento de que los potosinos se fijen muy bien, ¿verdad? Estudien muy bien
los candidatos que les van a presentar, tanto el Verde como Morena, porque creo que de nueva cuenta no irán en alianza en esas elecciones. No, porque fíjate que tienen un buen candidato ahí, quien lo quiera cobijar, el alcalde de San Luis Potosí, que Enrique Galindo, llegó a la alcaldía por parte del PRI, ya fue reelecto con la ayuda del PAN, pero estos dos partidos no se quieren aliar, entonces se quedarán comiendo en la calle. Pues sí, con un buen candidato. Así es, lamentablemente. Pero podría ser que se fuera por como independiente, ¿eh? Pero los Y a lo mejor independientes, a les ver, gana. los independientes no es una figura muy aceptada por el pueblo mexicano, lo desconocemos la mayoría, cuál es su función, de qué manera logran ser Pues ya ves que candidatos Nuevo y León todo. sí le pegó, sí les pegó el independiente. Sí, porque era la novedad en ese momento, pero después ya no ha pasado nada absolutamente con los independientes. Bueno, pues vamos a ver, lo único que sí sería una súplica de nuestra parte, que los potosinos se fijen muy bien en quiénes son sus candidatos y a quiénes quieren como gobernador. Estudienle para atrás, Sí, ¿verdad? claro, vean todas las opciones que tienen y no crean en falsas promesas. Bueno, que los candidatos es obligatorio Por supuesto. que las tengan. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar con nosotros.